Con, sí. Con mucho gusto, buenas tardes. Tengo que presentar a mi hermano. Somos hijos de la misma provincia de los Carmelitas Descalzos de París. Yo vivo en Lisieux, pero hemos vivido juntos a Roma durante algunos años. Yo al servicio del Padre General en la Casa Generalicia y François-Marie como profesor alteresiano. Hermano y amigo, amicissimi. Luego, querido François-Marie, el hilo conductor de tu obra teológica es el dicho: todos los santos son teólogos. A veces también un teólogo puede volverse un santo. Bueno, es la esperanza, ¿no? Frecuentar a las siervas y los siervos de Dios como consultor de la congregación de las causas de los santos no puede no hacerte experimentar la irradiación de la santidad. La santidad, el Santo Papa Juan Pablo II la presentó como el programa pastoral del tercer milenio, el nuevo milenio ineunte. Es justo recordar a este Santo Papa en la hora misma casi de su dies natalis, hace ya 11 años. El tiempo huye porque se acerca la eternidad, ¿no? La santidad es la irradiación del amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento es el título de tu doctorado en teología con el padre Schönborn en Friburgo hace algunos años, decenios, ¿no? Hemos también colaborado, yo un poco, tú mucho, para el doctorado de la posición del doctorado de Santa Teresa, y colaboremos todavía en esta pequeña realidad del Instituto de los Estudios Teresianos de Lisieux que hemos podido fundar con la impulsión del querido, muy querido, tan querido Monseñor Guy Gaucher, tu hermano de noviciado y mi primo prior como carmelita. Ahora nos hablarás de la joven doctora presentando la ofrenda al amor misericordioso como el centro de su vida y doctrina. Las bellísimas meditaciones de los ejercicios espirituales que has dado al Papa Benedicto y la Curia Romana en el 2011, poco antes de la beatificación de Juan Pablo II, han sido publicadas con el título La luz de Cristo en el corazón de la Iglesia. Ahora nos compartirás un poco de esta luz de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Padre Philippe, y muchas gracias a ustedes. Para mí es grande alegría participar a este congreso sobre la misericordia. Hablaré sobre la ofrenda al amor misericordioso como centro de la vida y de la doctrina de Santa Teresa de Lisieux. Declarada doctora de la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II, Santa Teresina es la gran doctora de la misericordia para todo el pueblo de Dios. Y su ofrenda al amor misericordioso es a la vez el centro y el punto culminante de toda su enseñanza. Es su gran proposición de santidad para todos los bautizados en los diferentes estados de vida, laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, casados y consagrados. Su acto de ofrenda al amor misericordioso como víctima de holocausto fue publicado al término de Historia de un alma como punto final
A continuación de los 3 manuscritos autobiográficos A, B y C, y de su oración en el día de su profesión religiosa. La historia de un alma contiene la síntesis doctrinal de Teresa. Ella reúne estos textos esenciales en conexión con los otros escritos, cartas, poesías, oraciones y obras de teatro. De este modo, todo lector atento de Historia de un alma es finalmente invitado a hacer personalmente esta oración, que es una verdadera consagración a la misericordia infinita. San Juan Pablo II ha declarado a Teresa doctora de la Iglesia como experta en la ciencia de amor, Scientia Amoris. Y antes él había escrito su encíclica Dives in Misericordia. Papa de la Misericordia, él era también el Papa de María, Mater Misericordiae. Su libro de cabecera, desde que tenía 20 años hasta su muerte, era el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignon de Montfort, cuyo contenido puede resumirse en 2 palabras, totus tuus, yo soy todo tuyo. Ese era el lema episcopal de Karol Wojtyła desde Cracovia a Roma. Esas son las últimas palabras que escribió y pronunció cuando moría, hace 11 años, el mismo día. Como la historia del alma, el Tratado de la Verdadera Devoción es un maravilloso libro de vida y de doctrina para todos los bautizados, que termina igualmente con una oración de consagración a Jesús por las manos de María. Estos 2 libros son como 2 faros para iluminar el camino de la santidad a la que todos estamos llamados según nuestros diferentes estados de vida. Personalmente, debo decir que estos 2 faros no han dejado de iluminar mi vida después de 50 años. El año de la misericordia será un año mariano y será también el año del 3er centenario de la muerte de San Luis María Grignon de Montfort. Mi intención es hacer comprender la importancia de esta ofrenda al amor misericordioso que conviene hacer personalmente para vivir en mayor profundidad la gracia de este año santo de la misericordia. La ofrenda al amor misericordioso de Teresa es por excelencia la puerta santa, siempre abierta en el corazón de Jesús, para entrar en la profundidad de la misericordia infinita de toda la Trinidad. Es también la puerta indispensable para entrar en la espiritualidad de Teresa. Nadie entra en ella sin hacer personalmente esta ofrenda. Para hacer esto, vamos a considerar la ofrenda al amor misericordioso en la grande perspectiva de Historia de un alma, como centro de toda la doctrina teresiana. Y esto desde el punto de vista de la fe, de la esperanza y del amor o caridad. Estas 3 virtudes son los mayores dones del Espíritu Santo a los bautizados, y entre ellos el más grande es la caridad. Ellas son las 3 modalidades principales de la gracia del bautismo. Santo Tomás las llama virtudes teologicae, expresión que prefiero traducir literalmente como virtudes teológicas, más que virtudes teologales, ya que ellas son la fuente común de la gran ciencia de los santos y también de la teología intelectual, Scientia Fidei, propia de San Anselmo y Santo Tomás, como de la teología espiritual, Scientia Amoris, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Lisieux. Estas expresiones, Scientia Fidei y Scientia Amoris, fueron empleadas por el Papa Benedicto XVI en su discurso espontáneo del 19 de marzo del 2011, al final del retiro que había tenido la gracia de predicar para él y la curia romana. Me dirigió entonces estas palabras: usted nos ha
mostrado que la ciencia fidei y la ciencia amoris van unidas y se complementan, que la gran razón y el gran amor van juntos, más aún que el gran amor va más allá que la sola razón. En efecto, San Juan de la Cruz funda toda la vida espiritual desde su inicio hasta la unión mística del matrimonio espiritual exclusivamente sobre la fe, la esperanza y la caridad. Ellas son únicos medios de la unión con Dios, es decir, de la santidad a la que todos somos llamados. Todo el crecimiento espiritual consiste en crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Desde el principio es necesario precisar que el acto de ofrenda al amor misericordioso es un acto de amor como don total de sí mismo a Jesús en el Espíritu Santo por las manos de María. Como San Luis María Grignon de Montfort, Teresa confía su ofrenda a María y es en su última oración a María donde ella nos da su mejor definición de amor. Amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo. Decir en verdad te amo significa necesariamente me entrego a ti para siempre y soy todo tuyo, totus tuus. Es también la fórmula correcta tanto del verdadero amor humano en el matrimonio sacramental como del verdadero amor divino en el matrimonio espiritual de la santidad. Teresa quería renovar su ofrenda en cada latido de su corazón y este acto de amor era como la respiración continua de su alma hasta aquellas palabras expresadas en su último suspiro, Dios mío, te amo. Ella dirigió estas palabras a Jesús mirando al crucifijo de su profesión que sostenía entre sus manos. De este modo, las simples palabras Jesús te amo son el alma de toda la vida y toda la doctrina de Teresa, de su ciencia de amor. La expresión más completa de ella la encontramos entre estos tres versos de su poesía Vivir de amor. Ah, tú lo sabes, divin Jesús te amo, el espíritu de amor me abraza en su fuego, es amándote cuando atraigo al Padre. Uno reconoce las palabras que Pedro decía a Jesús, tú sabes que te amo. Un tal acto de amor no es la expresión de un simple sentimiento humano, sino que viene del Espíritu Santo en el don de la caridad. Fue amando a Jesús donde Teresa vivió en comunión con toda la Trinidad. Mayor que la fe y la esperanza, solo la caridad no acabará nunca, dado que es esencialmente la misma la que poseemos en la tierra como en el cielo. Pero en esta vida la caridad es inseparable de la fe y de la esperanza, ya que ella cree todo y espera todo. Madre, raíz y forma de todas las virtudes, según la bella expresión de Santo Tomás, ella nutre y hace crecer la fe y la esperanza. La corta vida de Teresa es un crecimiento vertiginoso en la fe, la esperanza y el amor, hasta niveles increíbles de intensidad, nuevos en la historia de la santidad. En Teresa, la misericordia infinita de Jesús es el objeto central de su fe, de su esperanza y de su amor. La fe en la misericordia infinita de Dios presente en Jesús para la salvación de todos los pecadores es evidentemente fundamental, porque es ella que suscita la esperanza en la misericordia, esperanza cierta de la salvación y de la santidad para ella misma y para todos los otros, al punto de esperar para todos. Pero no es suficiente creer y esperar en la misericordia. La esperanza teresiana es esta confianza que nos conducirá al amor, que conduce al amor precisamente como don total de sí en su ofrenda al amor misericordioso. Todo aquello que vamos a descubrir con Teresa
relativo a la misericordia y al amor misericordioso podría ser resumido en una breve oración que reúne los actos de fe, de esperanza y de amor. Jesús, yo creo en tu misericordia infinita. Jesús, yo espero en tu misericordia infinita. Jesús, yo te amo en tu misericordia infinita y me entrego completamente a tu amor misericordioso por las manos de María. Nuestro estudio se apoyará en dos textos fundamentales de Historia de un alma. Por una parte, la conclusión del manuscrito A, donde Teresa cuenta su ofrenda al amor misericordioso y explica el sentido de esta ofrenda, y por otra, el texto mismo de su ofrenda al amor misericordioso, que concluye toda la historia de un alma. Estos dos textos son como dos puntos que trazan una de las líneas más importantes de la doctrina teresiana, la línea de la misericordia. Siguiendo esta línea, encontraremos los textos más bellos de Teresa sobre la misericordia. A partir de las expresiones de Teresa, seguiremos la dinámica de la fe, de la esperanza y del amor en las dos partes sucesivas de nuestra exposición. Primera, Él me ha dado su misericordia infinita. La fe y la esperanza en la misericordia. Segunda parte, arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. El amor como don total de sí mismo al amor misericordioso de Jesús en la Trinidad. Primera parte, Él me ha dado su misericordia infinita, la fe y la esperanza en la misericordia. A, la fe en la misericordia, conclusión del manuscrito A. Al final del manuscrito A, Teresa comienza a hablar de la ofrenda al amor misericordioso con un texto muy bello relativo a la misericordia y a la justicia, contempladas como perfecciones divinas o atributos divinos. Es el punto de vista fundamental de la fe, iluminada por la palabra de Dios y, en este caso, por una cita del Antiguo Testamento. Después de tantas gracias, no podré cantar yo con el salmista, el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo, nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura. Y que ni una sola ánima consentiría nunca a ofenderla, pero no por miedo, sino por amor. Comprendo, sin embargo, que no todas las almas se parezcan. Tiene que haberlas de diferentes familias para honrar de manera especial cada una de las perfecciones divinas. A mí ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá más, aunque todas las demás me parece revestida de amor. Para comprender la profundidad teológica de estas simples palabras de Teresa, sería necesario releer el hermoso texto de San Juan de la Cruz sobre las lámparas de fuego de los atributos divinos de la llama viva de amor, y también el gran tratado de De Uno al comienzo de la Suma Teológica de Santo Tomás. Doctora de la Iglesia, Teresa es por excelencia doctora de la misericordia. Y es a través de la misericordia como ella contempla la justicia y todos los atributos divinos. Es el misterio de la adorable unidad de la naturaleza o esencia divina común a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la única y adorable divinidad que se ha unido a nuestra humanidad en la persona de Jesús, el Hijo encarnado. Teresa conocía este texto de San Juan de la Cruz, que explica cómo Dios se comunica a las almas santas
a través de las lámparas de fuego de los atributos divinos, haciéndoles experimentar una u otra de aquellas lámparas de fuego. San Juan de la Cruz recuerda aquí la doctrina de Santo Tomás relativa al ser único y simple de Dios, que encierra toda la multitud de los atributos. Puesto que Dios es simple, sin ninguna composición, sus atributos, que nos parecen diferentes e incluso en oposición, como la misericordia y la justicia, son en realidad absolutamente idénticos. Así, la misericordia es esencialmente justa, como la justicia es esencialmente misericordiosa, ya que la justicia es realmente idéntica a la misericordia. Y frente a una falsa concepción de la justicia sin la misericordia en el clima jansenista de la época, Teresa no elige la misericordia sin la justicia, lo cual sería igualmente falso y que constituye al día de hoy un peligro, sino que ella contempla la justicia a través de la misericordia, lo cual se corresponde exactamente a la teología de San Pablo. Para él, en texto griego, el efecto propio de la justicia de Dios no es juzgar ni condenar al pecador, mas al contrario, justificarlo gratuitamente por la redención que se encuentra en Jesús, lo cual es la más grande obra de la misericordia. Lo que Teresa afirma aquí concerniente a estas diferentes familias de almas que honran especialmente cada una de las perfecciones del buen Dios, es una clave en la teología de los santos. A menudo es posible encontrar que la dominante es uno u otro de los atributos divinos. Por ejemplo, el ser en Santo Tomás, la bondad en Dionisio el Areopagita, la justicia en San Anselmo. Pero este atributo dominante no excluye jamás los otros, jamás el ser sin la bondad, ni la bondad sin el ser, lo mismo que jamás la misericordia sin la justicia, ni la justicia sin la misericordia. Pero en la teoría de los diferentes santos, la dominante de tal o cual atributo da un clima espiritual de una belleza particular. La dominante de la misericordia en Teresa da este clima de confianza absoluta de este amor perfecto que elimina todo temor. Sin ninguna visión ni revelación particular, Teresa ha recibido en la fe pura este don de la misericordia infinita. Este nuevo conocimiento de la misericordia es fuente de un nuevo desarrollo de la esperanza como esperanza de la salvación y de la santidad. Punto B. La esperanza en la misericordia como esperanza de la salvación y de la santidad. Primero título, la salvación del criminal Pranzini, primer hijo de Teresa. Respecto a la esperanza en la misericordia infinita como esperanza de la salvación eterna, el texto fundamental de Teresa es su relato sobre el criminal Pranzini, condenado a muerte y guillotinado en París. Este relato se encuentra en el centro del manuscrito A, siguiendo inmediatamente aquel de la gracia de Navidad, por la que Teresa salió de la infancia y comenzó su carrera de gigante. Con 14 años antes de su entrada en el Carmelo, ya es esposa y madre. En una unión ya muy profunda con su esposo crucificado, ella recibió de él, por la fecundidad de su sangre redentora, a aquel que llama su primer hijo, el criminal Henri Pranzini. Este relato es uno de los textos más bellos de Teresa, uno de los más fuertes relativos a la esperanza en la misericordia infinita en la situación aparentemente más desesperada
En su simplicidad y frescura, este texto es muy rico desde el punto de vista teológico sobre el misterio de la redención y de la cooperación de la Iglesia en dicho misterio. Él une los puntos de vista de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero con la primacía de la esperanza. El punto de partida es una simple imagen que representa a Jesús crucificado y a María Magdalena abrazada a sus pies, según la iconografía tradicional. No tengo el tiempo de leer todos los textos de Teresa, do las claves interpretativas. Sin ninguna visión, sin nada extraordinario, más por una mirada intensa de la fe, Teresa contempla a través de aquella pobre imagen toda la verdad del misterio de la redención. Es a través de los ojos de la fe que ella contempla la sangre de Jesús, invisible en la imagen, derramada en la cruz para la salvación de todos los hombres. Es en la fe que ella escucha resonar en su corazón la palabra de Jesús, tengo sed. Su resolución de mantenerse en espíritu al pie de la cruz para recoger la sangre de Jesús y comunicarla a las almas, expresa con una gran precisión teológica su cooperación al misterio de la redención en la caridad, en un solo amor a Jesús y al hombre rescatado por su sangre. Para ella, como para Santa Catalina de Siena, la salvación de toda la humanidad pecadora está totalmente contenida en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús, la misericordia infinita ha perdonado definitivamente y borrado toda la inmensidad del pecado del mundo, de todos los hombres, en todos los tiempos, en todos los lugares. La cooperación de María, de la Iglesia, de Teresa y de cada uno de nosotros en la redención no consiste a añadir algo a la sangre de Jesús, sino a recibirla y comunicarla a los hombres a través de la oración, de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Después de su resolución de mantenerse cerca de la cruz de Jesús, Teresa escuchará también su palabra dirigida a María, he aquí tu hijo. Y es a este criminal condenado a muerte a quien ella va a llamar mi primer hijo. Para él, ella va a esperar contra toda esperanza, y la continuación de su relato expresa maravillosamente esta nueva esperanza en la misericordia infinita del Redentor. Tenéis todo el texto. Sin duda, nunca la certeza de la esperanza había sido expresada con tanta fuerza como esperanza per otra persona aparentemente desesperada, un criminal condenado a muerte e impenitente. El relato de Teresa contiene admirablemente todos los aspectos de la verdad. Por una parte, el terrible riesgo del infierno para aquel que va a morir en tales condiciones, y por otra, la esperanza cierta que será salvado, que acogerá en último momento la salvación, incluso sin confesión ni signo aparente de arrepentimiento. Son las palabras de Teresa. El centro del relato es la afirmación, tanta era la confianza que yo tenía en la misericordia infinita de Jesús. El último gesto de Bronzini, abrazándola el crucifijo antes de su ejecución, conduce a Teresa a su punto de partida, a esta imagen del crucificado. En este emocionante relato, Teresa aparece como madre y mediadora, madre de su primer hijo por la fecundidad virginal de la sangre de Jesús, mediadora en este verdadero intercambio de amor que consiste a dar a las almas la sangre de Jesús para dar en retorno esas mismas almas a Jesús. Este dinamismo constante se nota en la teología de Teresa, el continuo paso de un alma a todas las almas,
Del alma de Pranzini, Teresa pasa a todas las almas. Notemos en el texto su expresión salvar las almas, es decir, a todas, y no la expresión habitual en su tiempo, salvar almas, es decir, algunas. Esta experiencia concerniente a Pranzini es evidentemente fundamental como experiencia de la esperanza más extrema en la misericordia infinita de Jesús. Con María, la esperanza de un corazón de madre. Teresa vive esta mediación maternal con María, aunque no es nombrada en este relato de Pranzini, como tampoco aparece representada en la imagen de Jesús crucificado. Pero, felizmente, esta dimensión mariana de la experiencia de Teresa está explicitada en su pequeña ópera de teatro titulada La huida a Egipto. Ella escribió y representó dicho texto en el momento en que terminaba la redacción del manuscrito A. El leitmotiv de esta obra de teatro es un corazón de madre. La carmelita ha imaginado el encuentro de la Sagrada Familia con una familia de pecadores durante la huida a Egipto. El clímax es el diálogo entre María, la madre del niño Jesús, y Susana, la madre del niño Dimas, el futuro buen ladrón del Evangelio. María es la Virgen Madre, la Inmaculada. Por el contrario, Susana es una pecadora, una pagana, la mujer de un bandido. Y a pesar de ello, las dos mujeres están cerca una de la otra. Ellas se comprenden mutuamente porque ambas tienen un corazón de madre. Al escribir este diálogo, Teresa revela evidentemente su propio corazón de madre. Y es ciertamente el texto que más ilumina el tema del amor maternal, esta cuerda esencial de su corazón de mujer. Uno de los principales símbolos que Teresa aplica a su corazón es aquel de una lira, un instrumento de música de 4 cuerdas, como un violín. Estas cuerdas simbolizan las dimensiones esenciales del amor de su corazón de mujer, como esposa y madre, hija y hermana. Y aquí una verdad antropológica universal. Toda mujer posee un corazón de esposa y de madre, de hija y hermana, tal como todo hombre posee un corazón de esposo y padre, de hijo y hermano. La vocación universal a la santidad como plenitud de la caridad es la vocación a amar de todo corazón a Dios y al prójimo en Cristo Jesús, haciendo vibrar todas aquellas cuerdas, ya sea en el matrimonio o en la virginidad. El momento culminante del diálogo entre María y Susana es aquel en que Teresa atribuye en la Virgen María las palabras que corresponden exactamente a su experiencia con Pranzini. El pequeño Dimas viene de ser curado de su lepra por el poder del niño Jesús. Y Susana muestra a María su temor de que Dimas caiga en el mal, volviéndose un bandido como su padre. En la respuesta de María encontramos exactamente las expresiones características del relato concerniente a Pranzini. Estas son las palabras que Teresa atribuye a María en este texto. Teresa ha inventato una suerte de parábola narrativa a partir de 2 textos del Evangelio, la huida a Egipto y la salvación in extremis del buen ladrón, crucificado con Jesús. Es ahí donde María estará presente con todo su corazón de madre, traspasado por la espada del dolor, un corazón plenamente abierto al Hijo Salvador y al Hijo pecador y redimido. Aquí Teresa explicita la dimensión marial de su primera experiencia de maternidad vivida con relación a Pranzini. Es María quien enseña a la Iglesia, especialmente a la mujer en la Iglesia, esta total confianza de un corazón de madre en la misericordia infinita para obtener con toda certeza la salvación del hijo más pecador, incluso si es culpable de los mayores crímenes o crímenes horribles. Ten confianza en la misericordia infinita del buen Dios, dice aquí María. Tanta era la confianza que yo tenía en la misericordia infinita de Jesús,
escribía Teresa a propósito de Pranzini. Encontramos la misma referencia a la sangre de Jesús en ambos textos. La infinita misericordia divina salvará con toda seguridad al pecador, aunque sea culpable de los más grandes crímenes, pero será solamente a través de la sangre del Redentor. Un corazón de esposa que espera para todos es la oración de Teresa el día de su profesión, que de a Jesús, Jesús, que yo salve muchas almas, que hoy no se condene ni una sola, que todas las almas del purgatorio alcancen la salvezza. En tiempo de Teresa era inconveniente si pensaba que cada día mueren tantas personas, muchas van en el infierno. Teresa, que en una oración que cada día repite, el tema de esperar por todos, es por un gran teólogo, Hans-Urs Balthasar, pero Teresa es mejor teóloga de Balthasar. Y último, la esperanza de la santidad, la confianza audaz de llegar a ser una gran santa. En contacto con Santa Juana de Arco, Teresa relata como ha descubierto su vocación a la santidad, no solo el desiderio de santidad, ma la confianza audaz de llegar a ser una gran santa. Segunda parte, arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito, el amor como don total de sí mismo al amor misericordioso de Jesús en la Trinidad. A. El relato de la ofrenda, conclusión del manuscrito A. La fe y la esperanza en la misericordia infinita conducen a Teresa a la plenitud del amor, de este amor como don total de sí misma, que se expresará en la ofrenda al amor misericordioso. Este es el amor que nosotros vamos a descubrir en esta segunda parte de nuestra exposición, tomando el relato de Teresa al final del manuscrito A. Después de haber hablado de la misericordia infinita como perfección divina en relación a la justicia, texto citado al comienzo de nuestra primera parte, Teresa continúa su relato, dirigido a su priora, hablando del amor misericordioso. Es la misma realidad divina anteriormente considerada desde el punto de vista de la unidad de la naturaleza divina, que ahora es contemplada desde el punto de vista de la Trinidad de las personas. Tenéis el texto. Este texto nos introduce en la lectura del acto de ofrenda al amor misericordioso, que lleva esta fecha, 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad. Aquí en el texto, Teresa nombra solo explícitamente la persona de Jesús, el Hijo encarnado, pero vamos a descubrir la presencia del Padre y del Espíritu Santo en su ofrenda. Teresa comprende de una manera nueva cuánto desea Jesús ser amado, y no solamente cuánto nos ama Él, lo cual era el objeto de la fe y de la esperanza en la misericordia. Ahora es el punto de vista del amor, de la caridad quien domina. Se trata de amarle respondiendo a su amor por nosotros, de devolverle amor por amor, precisamente de amarle dándose totalmente a Él. Sobrepasando aquella generosa ofrenda a la justicia de Dios, mal comprendida porque está separada de la misericordia, muy extendida a su época, Teresa va a vivir y enseñar su ofrenda amorosa al amor misericordioso como víctima de holocausto. Dicho término bíblico expresa la totalidad, holos, del don, enteramente consumida por el fuego. El holocausto de la nueva alianza es el sacrificio de la cruz, donde Jesús, sacerdote y víctima, es consumido por el fuego del Espíritu Santo, según Santo Tomás. Aquí Teresa no nombra explícitamente el Espíritu Santo,
mas ella lo designa por los dos grandes símbolos bíblicos del fuego y del agua. Dándose enteramente al fuego del Espíritu, ella abre su corazón a los ríos de agua viva del mismo Espíritu. Aquí describe todavía un verdadero intercambio de amor entre Jesús y ella en el Espíritu Santo, expresado en la oración dirigida a Jesús en el texto, arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío significa oh Jesús mío. Aquí el amor misericordioso designa el Espíritu Santo como aquel fuego divino que inflama siempre el corazón de Jesús, aquel fuego que él va a comunicar al corazón de la Iglesia, su esposa, en Pentecostés. El mismo Espíritu es agua viva, aquellas olas de ternuras infinita que llenan el corazón de Jesús para desbordarse en nuestros corazones. Dándose totalmente al fuego del Espíritu como víctima de holocausto, Teresa abre plenamente su corazón a los ríos, o mejor, a los océanos de gracias del mismo Espíritu, todas expresiones suyas. En un lenguaje simple y claro, pero de asombrosa precisión teológica, Teresa ilustra aquí este gran teorema de la vida mística, de la necesidad del don total de sí mismo para recibir la abundancia del don de Dios. Y fue Padre María Eugenio de Jesús Bambino, venerable, la beatificación es próxima, el Papa ha aprobado el milagro, en su grande obra que quiero ver a Dios, insiste mucho su este rapporto, casi matemático, tra el don total de sí y la recepción del don de Dios de la vida mística. A utilizar este vocabulario sacrificial de víctima de holocausto, Teresa nos revela el sentido profundo de su ofrenda como expresión del sacerdocio bautismal, como participación del único sacrificio de Cristo, del holocausto de la nueva alianza para la salvación de todos los hombres. De este modo, ella propone su ofrenda a todos los bautizados en cualquier estado de vida. B. El acto de ofrenda. En su relato, Teresa acaba de darnos la clave de lectura de su acto de ofrenda al amor misericordioso, de esta admirable oración de consagración a la misericordia infinita, que la propone a todo el pueblo de Dios. Conviene citarla íntegramente para no romper su unidad y dinámica. Los números han sido añadidos para facilitar el comentario. Ustedes podrán leer el texto. Desde el punto de vista teológico y espiritual, esta oración es de una riqueza inmensa. Ella sintetiza todo aquello que hemos visto anteriormente. Y ahora no presentaremos sino un breve comentario. Será el final de mi exposición. Sobre todo es necesario rezar esta oración frecuentemente y si es posible renovarla todos los días en el momento de la comunión, diciendo las palabras esenciales de la ofrenda indicadas en cursiva 9. En fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que en esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Este acto de ofrenda es la más bella expresión del cristocentrismo trinitario de Teresa. Después de la invocación inicial a toda la Trinidad, número 1, nuestra santa se dirige sucesivamente al Padre, que ha entregado su Hijo único, a Jesús en el misterio de la Eucaristía, de su pasión, de su rostro, de su corazón, al Espíritu Santo como fuego de amor y olas de infinita ternura. Teresa se ofrece toda como holocausto al fuego del Espíritu Santo, y en ese fuego se ofrece a Jesús en la Iglesia su esposa. Por Jesús, ella se ofrece al Padre como hija en el Hijo único.
ella se ofre al Padre por Jesús en el Espíritu Santo. Ofrenda bautismal, ofrenda trinitaria, cuyo centro es siempre Jesús. Esta oración es una magnífica ilustración del símbolo bautismal de nuestro credo, donde Jesús es contemplado en el centro de la Trinidad entre el Padre y el Espíritu Santo. Uno nota desde el inicio la expresión de los dos grandes deseos de Teresa: salvar las almas que están en la tierra, es decir, todas las almas, y ser santa, dos deseos inseparables que son el objeto de su esperanza. Teresa llama a Jesús mi esposo y amado mío. Esta realidad del amor esponsal de Cristo es fundamental en ella, expresada sobre todo en la perspectiva de la vida consagrada, como se encuentra, por ejemplo, en su oración en el día de su profesión, publicada en Historia de un alma, justo antes de esta ofrenda. Pero aquí, en el acto de ofrenda, la perspectiva del amor esponsal es más profunda y más amplia. Esta perspectiva concierne a todos los bautizados, hombres y mujeres, casados y consagrados. Toda alma es redimida y desposada por Jesús mediante la gracia del bautismo, y toda alma es llamada a vivir plenamente esta gracia hasta el matrimonio espiritual de la santidad, la enseñanza de Juan de la Cruz. La breve referencia a María en la ofrenda de Teresa es en realidad esencial, y para comprender su importancia conviene referirse a la consagración de San Luis María de Montfort. María es nombrada en nuestro credo en el corazón del misterio de la Encarnación. Es por ella y en ella que el Padre nos ha dado su Hijo único por la acción del Espíritu Santo. San Luis María ilumina este papel único de María en el movimiento descendente de la Encarnación y en el movimiento ascendente de nuestra divinización. De manera más explícita que Teresa, él sitúa su consagración en la perspectiva bautismal, y como ella, él se refiere a la Eucaristía. Su simbólica de esclavitud de amor corresponde exactamente a aquella de holocausto de amor. Estas son dos fuertes expresiones bíblicas, se refieren igualmente al sacrificio de la cruz de aquel que ha tomado la condición de esclavo por nuestro amor. San Pablo a los Filipenses en el Tratado de la Verdadera Devoción. No tengo tiempo para el último punto. Quiero renovar esta ofrenda en cada latido de mi corazón, dinámica y desarrollo de la ofrenda hasta la muerte de Teresa, con grande creatividad. Manuscrito B, pero el padre Ricaredo ha hablado muy bien de este manuscrito B. Manuscrito C es interesante que Teresa concluye su relato de la terrible prueba contra la fe, que la hermana de todos los ateos del mundo moderno escribe 9 de junio, segundo aniversario de su ofrenda al amor misericordioso, nueva aplicación. Donc, las últimas palabras serán: mi odio, os amo, te amo. Muchas gracias.